Ciudades Invisibles. Hoy importa. Diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Hoy a la noche va a haber una presentación muy especial a cargo de Inés Bortagaray y de nuestra compañera Cecilia Viñolo. Van a presentar la nueva novela de Ricardo Boglione y nosotros no nos vamos con chiquitas, así que trajimos a la próxima, una de los protagonistas que va a entrevistar al autor. Ricardo Boglione, ¿está en línea Ricardo hoy? Y tiene que estar. Sí, estoy. Hola, buenos días Ricardo. Buen día. Bienvenido a nuestro espacio de resistencia cultural. Muchas gracias por la invitación. Tu novela, la teoría de la novela, se presenta hoy en Charco, 19:30, y a mí me gustaría que nos cuentes, por un lado, algo de información sobre el palo de donde vos venís. ¿Cuál es tu formación académica, Ricardo? Bueno, mi formación académica es literaria, digamos, porque hice un doctorado en Estados Unidos en literatura italiana en realidad, pero siempre un poco mezclada con la cuestión del arte, de las artes visuales, que es el campo de lo que me ocupo, digamos, profesionalmente desde hace unos años, porque mi tesis era justamente sobre formas literarias, sobre todo poesía visual y poesía concreta, que mezclaban los dos campos, digamos. Entonces diría que sí, es una formación entre lo literario y lo artístico, ¿no? Justamente leyendo tu novela me trajo el recuerdo de la exposición en el Centro Cultural de España, donde había distintos libros intervenidos por las inclemencias del tiempo, que es un proyecto como paraliterario de alguna manera. Sí. Me gustaría que nos cuentes si hay algún vínculo entre esta intervención de los libros en sí y esta novela. Bueno, creo que sí. Diría que para capaz esclarecer un poco, creo que lo que estoy haciendo desde hace unos años, más de 10 años, se puede inscribir, aunque bueno, siempre es complicado manejar bien las etiquetas, pero se puede escribir en lo que se llama literatura conceptual, o sea, una forma literaria donde más que, digamos, el resultado estético final cuenta la idea que la sostiene, ¿no? De alguna manera. En general se usan en ese tipo de literatura textos ajenos. Y es lo que hago yo también, ¿no? En general yo no escribo nada o manipulo mínimamente los textos originarios que son de otros. En el caso de lo que estabas hablando tú, que era una muestra, en realidad también fue a raíz de una idea de libro que se llegó después a la muestra, o sea, a una exposición. La idea del libro era mandar un proyecto colaborativo, digamos. Yo mandé copias, en aquel caso, de La Tempestad de Shakespeare a varios artistas visuales, no escritores, un poco en Europa, un poco acá en las Américas, y la idea era que ellos dejaran el volumen a la intemperie, ¿no? Por todo el tiempo que querían, o sea, toda la duración era su elección, y después me lo devolvieran para que yo pudiera rearmar La Tempestad de Shakespeare, de la primera a la última página, pero claro, con las marcas que había dejado el tiempo inclemente, digamos, ¿no? Eso, sobre los volúmenes, ¿no? Es un libro, y así saqué un libro, pero después me ofrecieron hacer una muestra mostrando los objetos, digamos, los libros que me habían devuelto, y bueno, y ahí se armó la exposición. Entonces tiene que ver en el sentido de que, bueno, es una concatenación de libros, esa teoría de la novela es una cadena de libros, en definitiva. Entonces por ahí
creo que hay una conexión. Y después, bueno, sí, el ámbito en general que sería de esa escritura conceptual, digamos. Es interesante que también el título de alguna forma lo tomaste de otro libro, ¿no? Porque justo cuando hacen 50 años de la muerte de Lukács, con su libro Teoría de la novela, que fue de alguna forma constitutivo de una perspectiva de la teoría literaria que considera las categorías estéticas y literarias de una forma bastante hegemónica. Cuando se cumplen los 50 años de su muerte y que quedaría de alguna forma libre, ¿no?, el material de Lukács, sí. Vos usás el título para hacer esta obra que, según mi experiencia como lectora, ¿no?, porque yo no tengo ninguna formación en teoría literaria, solo puedo contarte lo que sentí cuando lo leí, y es este coro de voces que son muy cercanas, muy familiares, ¿no? Yo, más que una teoría de la novela, lo entendí, lo sentí como una didáctica de la novela, porque vuelve el proyecto de la novela algo muy familiar y cercano. Entonces yo quería agradecerte, felicitarte, porque de alguna manera estos 100 fragmentos, o 100 textos en realidad que vos incluís, o 99, no sé exactamente, para componer la novela, me devuelven una esperanza en relación a la construcción de conocimiento desde las vivencias más cercanas y mínimas. Y entonces como que me parece de una belleza desopilante. Y bueno, quería agradecerte y felicitarte y preguntarte ¿por qué el libro termina con una coma? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, en cuanto a Lukács, es más que nada un guiño, o sea, no estoy, digamos, haciendo una especie de glosa a Lukács o nada por el estilo. Leí obviamente el libro de Lukács hace muchos años, pero no hay una relación directa. Sí, un poco el guiño a esa voluntad, ¿no?, de tratar de contener, ¿no?, una historia tan compleja, ¿no?, en un volumen, digamos, tan compleja como la de la novela, ¿no?, que es un género que es el género, además, ¿no?, es el género que más se vende. Diría que en el imaginario, por lo menos en las últimas décadas, coincide un poco con la literatura. Si uno piensa en la literatura, la mayoría de las personas quizás lo primero que piensan es una novela, ¿no? Uh-huh. Ricardo, eso sí, es un poco el triunfo, ¿no?, como el género burgués por excelencia. Entonces, bueno, se entiende, ¿no?, tiene una historia bastante compleja. Claro. Entonces, por ahí sí venía el guiño con justamente el libro de Lukács. A la vez, el título en realidad no es teoría de la novela, es teoría de la novela, ¿no? Y esa repetición que se suele hacer en la tapa de los libros, se pone el título y a veces se pone novela, ¿no?, como si fuera una explicación y dejara, ¿no?, claro enseguida que se trata de una novela, que por ende el lector puede estar tranquilo y lo puede leer sin problema. Digamos, esa es un poco la idea. Y los 100, después llego ya a la coma, pero los 100 textos en realidad también, claro, son textos que no escribí yo, son los textos que se encuentran en la contratapa de 100 novelas que salieron, digamos, entre el 2020 y el 2021, escritas en español, ¿no? Y hay de todos los países, hay de España, hay bueno, por supuesto Uruguay, Argentina y toda Latinoamérica, ¿no? Eso es un poco para que los oyentes tengan una idea de cómo está estructurado. Y en cuanto a la coma, bueno, eso me interesaba por dejar abierto el discurso, ¿no? En realidad es un libro que termina donde termina, pero podría seguir, digamos, con todas la contratapa de todo, y ahí se podría expandir a todos los idiomas, en fin, a todos los tiempos.
Entonces es una apertura en realidad, es como dejarlo abierto, y si se quiere incluso una continuación con el principio, ¿no? Hay como cierta quizás circularidad, ¿no? Sí. Digamos, de hecho el orden de aparición de los textos en realidad no es casual, pero no es, digamos, necesariamente mío. Lo que sí elegí justamente fue el primero y el último, ¿no? Entonces hay una conexión entre el primero y el último, y la coma, digamos, funciona un poco como de conectivo ahí. Uh-huh. Ricardo, ¿cómo es, o cómo en esto de tus trabajos que suelen de alguna forma manipular o tomar el trabajo de otros artistas y resignificarlos, darles una nueva orientación artística? ¿Te ha pasado, por ejemplo, de charlar con otros artistas que te expresan acerca de esto, de que tomen su obra y la pongan en un contexto completamente diferente al de la creación original para darles otro sentido? Sí. Bueno, es una buena pregunta. En realidad nunca me pasó de digamos, hablar o tener contacto con alguien de lo que usé un texto, uh-huh, digamos, ¿no? Primero, bueno, porque operé, por ejemplo, con autores que han muerto desde hace mucho tiempo, como Shakespeare o Boccaccio. En realidad esa teoría de la novela creo que es la primera vez que uso textos súper contemporáneos, ¿no? De autores vivientes, digamos. Me parece que es la primera vez, por lo menos en forma tan larga, ¿no? Entonces no me ha ocurrido todavía. Pero quiero subrayar también que en el caso de la teoría de la novela, en realidad yo no estoy usando, y eso me parecía que problematizaba aún más, ¿no? la propuesta. En realidad no estoy utilizando textos de los autores de los libros, ¿no? Yo estoy usando los textos de contratapas, ¿no? De novelas que tienen, sí, autores, y hay de todo, ¿no? Hay autores muy famosos y hay autores desconocidos, ¿no? No apliqué un filtro de calidad, digamos, o de otro tipo de filtro literario, digamos, para elegir los textos que lo componen. Pero sí, no son realmente los autores, ¿no? Es muy difícil que un autor escriba su propio texto de contratapa, ¿no? Sí, de hecho, en tu libro no conocemos la autoría del texto de la contratapa. Exactamente. ¿Quién lo escribió? Bueno, eso tendríamos que preguntarlo a los editoriales. En general es un trabajo que hace una persona que, digamos, que trabaja para la editorial, sobre todo cuando son editoriales muy grandes, y es su trabajo, ¿no? Y ahí también me parece que como puede funcionar a diferentes niveles, y uno seguramente es también ver cierta estandarización, ¿no? de cómo se presenta un libro, porque en definitiva el texto de contratapa es un texto importante a la hora de la consumación del libro, porque es el texto que en la mayoría de los casos es lo primero que lee el lector de un libro, ¿no? Va a la librería, por lo menos antes, cuando la gente compraba en la librería, ahora capaz que... Pero no cambia en realidad mucho, porque incluso cuando compras en internet, lo que te aparece de un libro es el texto que después está en la contratapa, o sea, una presentación, ¿no? Sí, sería como una especie de cédula de identidad del libro. Entonces, me pareció que, que era interesante esa cuestión de la anonimidad, ¿no? De quien escribe eso. Entonces hay como un tercer autor ahí. Estoy yo, que lo estoy recomponiendo, está el autor del libro, de la que se saca el texto, y después está el autor que permanece anónimo, que efectivamente escribió el texto. Y en relación a eso me parece que está puesto sobre la mesa la plusvalía dentro de la producción simbólica, porque esta, que es una edición no venal, o sea, es una edición que va a ser, todos los ejemplares son regalados al público, no tiene un afán de lucro esta publicación, pone en relieve la voz de estos autores anónimos, que en general son escritores que trabajan dentro de la cadena productiva de la industria
editorial, pero que quedan invisibilizados. Entonces, te estás apropiando de una plusvalía que de alguna forma ya había perdido su voz como subjetiva, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué decidiste que fuese una edición novenal? Porque en general las ediciones las ediciones novenales las hacen las editoriales para publicitar su propio material. En este caso, vos como autor, editar un libro con esta intención de noventa, me resulta muy curioso. Sí, efectivamente lo pensé bastante y creo que va por el lado del género, ¿no? Del género novela. En un momento yo empecé a publicar este tipo de libros, digamos, hace un poco más de una década. Y en un momento, cuando estaba ya el tercero, creo, me di cuenta de que sin querer, o sea, sin haberlo planificado, estaba como atravesando los varios géneros literarios, ¿no? O sea, empecé con uno que era sobre cuentos, ¿no? Que era la reescritura del Decamerón, de Boccaccio. Después hice uno sobre poemas, que eran poemas, entonces ahí entraba en el rubro poesía. Entonces ahí pensé, bueno, sería interesante cada vez enfrentar un género diferente, ¿no? Entonces después se vino Shakespeare, entonces ahí se da la dramaturgia y tenía que llegar a la novela, ¿no? O sea, era un poco o sea, estaba un poco escrito. Entonces, y bueno, una de las cosas que pensé cuando pensé en novela justamente era la difusión de la novela, o sea, lo que decía antes, ¿no? Que lo primero quizá que se identifica con la palabra literatura es la novela. Entonces, y es lo que más vende, ¿no? Las novelas son los que sostienen de alguna manera un poco todo, a veces las editoriales mucho más que los ensayos o ni hablar de la poesía, ¿no? Que notoriamente no es que no vendan, pero venden menos, ¿no? Entonces hay un aspecto fuertemente dentro de lo que es la literatura comercial que copa creo que el 90 y pico % de lo que se produce hoy en día en literatura. La novela es la reina, ¿no? Sin duda. Entonces quise quizás con la cuestión de hacer algo novenal ir un poco contramano a eso, ¿no? O sea, justamente el género, ¿no? Que más vende y que sostiene un poco todo el aparato así literario industrial, quise regalarlo, ¿no? O sea, Ricardo, capaz no soy la más perspicaz del grupo, del equipo, pero tu acento es claramente italiano. ¿Qué hace un genovés en Uruguay? ¿Qué hago acá? Bueno, hace muchos años que vivo acá, hace 15 años. Bueno, me vine porque me casé con una uruguaya y después, bueno, me encantó el todo acá y empecé a trabajar en lo que siempre quise trabajar, que eran el ámbito de las artes visuales, como crítico, en fin, curador, etcétera, y aquí estoy. En relación al género, que vos lo planteabas como género literario, a mí las últimas páginas del libro, que tienen sin numerar, ¿no? Entre la página 91 y la página 95, nos ofreces una lista de apellidos, ¿no? Que a mí me funcionó como disparador para googlear cada uno de esos apellidos y ver a qué autor podrían estar representando, ¿no? A qué obra podrían estar refiriéndose. Y descubrí que al menos el 50% son hombres, ¿no? Posiblemente, ¿no? Sí. Posiblemente el 50% sean hombres. Hay un 37% que seguro son mujeres, ¿no? Y después en el medio hay otros autores que podrían ser tanto obras de hombres como de mujeres. Por lo que lo que pude leer es que de alguna manera es probable que vos hayas elegido una representatividad de género en estas 100 obras. Hay tres palabras que me interesan mucho, ¿no? Que una es jaurma, otra es samba y otra es faro.
que esos, tanta jaurma como samba, yo asumo que porque no son apellidos de autores, pero Faro es una palabra que tampoco es un apellido y que está ahí, pero que podría referirse a la obra de dos autoras muy importantes que no son contemporáneas. ¿Qué quisiste representar cuando pusiste Faro en esa lista? Bueno, primero que nada, te felicito porque es algo, haberme preguntado eso y haber hecho contar la cantidad de sujetos masculino y femenino, porque en realidad era una de mis preocupaciones y es la primera vez que alguien me dice algo sobre eso, entonces estoy muy contento. Y en realidad sí, hice un cálculo, no, todos los apellidos que aparecen ahí son todos los apellidos de los autores. O sea, no hay... Faro, evidentemente, no, yo ya obviamente es un libro que salió hace unos cuantos meses y yo me olvidé de todos los autores que puse, pero si está ahí es porque existe, digamos. En cuanto al porcentaje, sí, es calculado y hay una mitad de autores hombres y otro 50% de autores mujeres, digamos. Eso sí lo está, porque hay varios, eso pasa también en otros libros míos, hay como varias reglas que no están a la vista, pero que informan el libro, ¿no? Y en todo lo que hice antes también, ¿no? Son como constricciones que me doy y que tengo que respetar, pero que quedan más o menos invisibles, ¿no? Si uno empieza a buscarlo, como hiciste tú, que las encuentra, pero esa era un poco la idea, ¿no? Y el hecho de poner los nombres, en general yo no revelo, digamos, lo que usé, o sí, depende un poco del proyecto, pero en ese caso quise ponerlo justamente por si alguien quería hacer algo detectivesco y rebuscar, pero sin dándole un indicio, pero que no fuera demasiado explícito, y entonces me limité a los apellidos, justamente, y hay apellidos que se prestan, digamos, hay diferentes autores que pueden tener ese mismo apellido, entonces ahí era un poco la idea de dar indicios, pero a la vez de despistar un poco también. Bueno. Pero sí que confirmo que sí, que hay un 50% de autores hombres y 50% de autores mujeres. Bueno, muchas gracias y gracias por... Invitar para hoy de noche. Esta nota, invito hoy de noche 19:30 en ese preciosísimo lugar que se llama Charco, en la calle Maldonado, entre Barrio Zamorín y Martínez Trueba. Y vamos a ir cerrando. Yo quería agradecerte, Ricardo, por la teoría de la novela en sí, que me parece un precioso regalo a la comunidad. Por el hecho de que me hayas invitado a participar en la presentación, que siempre juntarme con personas como la belleza de Inés Bortagaray y es un honor compartir la mesa con ella. Y agradezco esta participación en Ciudades Invisibles. A vos y a ustedes. Y gracias. Nos vemos hoy a la noche. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Boglione pasó por Ciudades Invisibles y nosotros nos vamos a la pausa, Federico Lima. Estás escuchando Ciudades Invisibles.